Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Enrique Cedas y el día de hoy voy a hablar con ustedes acerca del tema sistema de enfriamiento para la línea Volkswagen con los motores MPI, MSI y todos los motores TSI. Bueno, estos motores se encuentran utilizados en el Volkswagen Polo, en el Virtus, en el Nibus y bueno, en algunos vehículos como la T-Cross. Y bueno, pues este sistema de enfriamiento va a depender del tipo de motor. Por ejemplo, tenemos motores MPI, tenemos motores MSI y los motores TSI. Bueno, el MPI es inyección de combustible multipunto que es utilizada en motores de Volkswagen con inyección indirecta, aquellos motores que llegan a tener una potencia hasta 100 caballos de fuerza. Para los motores MSI tenemos una inyección secuencial multipunto y esta se utiliza para los motores que tienen una potencia arriba de 100 caballos de fuerza y utilizan una inyección indirecta. Y bueno, pues lo que todos conocemos como motores TSI son los motores que utilizan inyección de combustible estratificada, que son motores que utilizan un turbocargador y el tipo de inyección es inyección indirecta, independientemente de la cantidad de cilindros. Cabe aclarar para el uso de inyección MPI es para motores de 3 cilindros, la inyección MSI se utiliza para motores con 4 cilindros y también el tipo de inyección TSI es utilizado para motores que tengan turbocargador, inyección directa y bueno, pues no importa mucho la cantidad de cilindros. El uso del termostato, bueno, es importante dependiendo del motor. En este caso vamos a hablar específicamente de los motores MPI que es utilizado en el Volkswagen Up. Utiliza dos termostatos. Cabe aclarar que la diferencia radica en la posición y la temperatura en la cual trabajan estos termostatos. Cabe aclarar que, bueno, el termostato 475.95, este se va a encontrar ubicado dentro de la bomba del agua y el termostato BT 476.80, ese que se va a encontrar en la parte externa de la carcasa de la bomba del agua. La diferencia radica en que uno activa a los 80 grados y el otro activa a los 95 grados. Y bueno, ¿dónde se encuentran básicamente ubicados estos termostatos? Como les mencioné anteriormente, el termostato que tiene una menor temperatura de trabajo se encuentra del lado de donde yo tengo la carcasa en la bomba del agua. Para llegar a él necesito retirar dos tornillos y bueno, pues voy a encontrar el termostato alojado en la parte interna. El siguiente termostato es el que se encuentra en la parte interior del lado donde va la bomba del agua y bueno, pues básicamente este termostato trabaja a los 95 grados. Y bueno, pues el termostato que se encuentra en la parte interna de la toma va a controlar el flujo de entrada y de salida del líquido refrigerante que viene del radiador. Y bueno, pues básicamente con esto yo puedo identificar la posición correcta de ambos termostatos. Ok, para hablar de la posición correcta del termostato, cabe aclarar que uno de los dos termostatos no tiene ninguna posición. Básicamente estamos hablando del termostato que va en la parte interna del lado de la bomba del agua, pero cabe aclarar que hay un termostato que es el que se va a encontrar en la parte interna de la carcasa, el cual yo voy a necesitar hacer una pequeña presión y hacer un giro para poder extraer y bueno, pues también de la misma manera lo voy a colocar el termostato dentro de la carcasa. Y bueno, ¿cómo tengo que hacer el correcto montaje de todos estos componentes? Bueno, pues lo que te recomendamos es que primero coloques la bomba de líquido refrigerante hacia la carcasa del termostato, colocando los tornillos y dándoles un primer torque de apriete en la siguiente secuencia. Aquí estamos colocando la letra A, después va a ser la letra B, el tornillo que le corresponde a la letra C, el tornillo que le corresponde a la letra D, la letra E, la letra F. En esta secuencia garantizamos darle un preajuste tanto a la bomba de líquido refrigerante como a la carcasa de los termostatos, recordando que el torque de apriete tiene que ser de 8 Newton metro. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Ya que le di el primer torque a estos tornillos, ahora toca colocar la carcasa directamente ya en la cabeza o culata de nuestro motor.
Ahora le vamos a dar un torque de apriete aproximadamente de 12 Newton metro. Pero antes de darle el torque de estos 12 Newton metro, vamos a colocar un torquímetro en el pequeño orificio que está en la carcasa del líquido refrigerante para darle un torque aproximado de tensión a la banda de 30 Newton metro. Ya que le di yo esta tensión a la banda de 30 Newton metros, lo que voy a hacer, le voy a dar un torque de apriete a los siguientes tornillos con una cantidad de fuerza de 10 Newton metro. Con esto voy a garantizar el correcto ajuste de la carcasa de la bomba del líquido refrigerante hacia la cabeza oculata, evitando que tenga fugas de líquido refrigerante. Una vez que ya le di el torque de apriete a esos tornillos, bueno, pues ya voy a darle un torque final que va a ser aproximadamente de 12 Newton metro, y con esto le vamos a dar 3 pasos diferentes de torque a los tornillos, garantizando que, bueno, pues este no va a tener ningún tipo de fuga de líquido refrigerante. Otra cosa a destacar dentro de este tipo de carcasas es que esta carcasa también se puede utilizar en los motores TSI. ¿Cuál es la diferencia? Que básicamente los termostatos trabajan a una temperatura diferente, 80-95, y de la misma manera que la primera generación de termostatos que hablamos para los motores MSI, bueno, pues aquí tenemos 2 termostatos. ¿Cuál es función de cada uno? El primer termostato que tenemos es el que opera a 95 grados. ¿Cuál es su función? Controlar la refrigeración del bloque de los cilindros o del bloque del motor. Un segundo termostato me va a ayudar a tener un control en la refrigeración o en el flujo del líquido refrigerante dentro de la culata. Este termostato va a trabajar a una temperatura aproximada de 80 grados. A diferencia de otros motores, es utilizado una válvula que me va a permitir llevar el líquido refrigerante hacia el enfriador de la transmisión automática, y también lo va a dirigir hacia el radiador que se encuentra dentro del tablero en el habitáculo del vehículo. Y bueno, también cabe aclarar que también esa misma válvula va a redirigir el flujo de líquido refrigerante hacia el múltiple de admisión, ya que recordemos que este tipo de motores utilizan un múltiple de admisión enfriado por agua. Y bueno, hablando un poco de la válvula de calefacción, esta válvula, su función principal básicamente es, como ya lo había mencionado anteriormente, dirigir el líquido refrigerante hacia el enfriador de la transmisión automática, y también me va a ayudar para dirigir el líquido refrigerante hacia el radiador que se encuentra dentro del habitáculo en el tablero, para darle una calefacción a los ocupantes del vehículo. Internamente, esta válvula contiene un termostato que aproximadamente él abre a los 70 grados. El número Thomson es la BT585.70. Y bueno, ¿cuál es el sentido de flujo que tiene el líquido refrigerante que utiliza la válvula BT585? Primero, cuando el motor está en estado frío, el líquido refrigerante va a pasar directamente hacia el radiador del tablero. ¿Por qué? Porque yo necesito que cuando el líquido refrigerante comience a aumentar la temperatura, va a pasar directamente hacia el radiador que se encuentra en el tablero. De la misma manera, la bomba va a mandar un flujo que también va dirigido hacia el radiador del tablero. Y bueno, cuando la válvula comienza a abrir, va a permitir el flujo de líquido refrigerante para que se dirija hacia el enfriador de la transmisión automática, y así, bueno, pues ocupar ese líquido de la misma manera para enfriar el aceite que se encuentra en la transmisión automática. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen de lo que es un water cooler, que básicamente es un enfriador de agua que se encuentra en el múltiple de admisión. A diferencia de otros motores, este motor dentro del múltiple de admisión cuenta con un enfriador de agua. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen de cómo se muestra un enfriador de agua. También otra cosa importante que tienen este tipo de motores es el uso de una bomba de agua eléctrica auxiliar. Esta bomba de agua eléctrica auxiliar es controlada completamente por la unidad de mando por medio de una señal que le denominamos una señal PWM. Esta señal básicamente son 12 volts que van a ser controlados directamente por la unidad de mando dependiendo de las necesidades que tenga el vehículo. Y bueno,
cualquier tipo de reparación que se le haga al sistema de enfriamiento, un cambio de radiador, cambio de termostato, un cambio de sensor de temperatura, va a crear aire en el sistema. Por eso es de suma importancia evacuar todo este aire para evitar que haya un sobrecalentamiento dentro del motor. Lo recomendable es utilizar el sistema de calefacción que se encuentra dentro del vehículo, y lo que nosotros recomendamos es, cuando se esté colocando el líquido refrigerante dentro del depósito, vamos a retirar la manguera que se encuentra obstaculizando el flujo que se encuentra en la carcasa, y cuando comencemos a ver que sale el líquido con una mayor cantidad en vez de burbujas, bueno, pues vamos a colocar la manguera y vamos a poner en marcha el vehículo. Lo que vamos a hacer también es vamos a encender la calefacción para ayudar a que el flujo de líquido refrigerante se vaya hacia el radiador de la calefacción, y bueno, pues con esto vamos a garantizar que no haya aire en el sistema. Y bueno, un tip que es de suma importancia es siempre respetar el sentido de giro del flujo que va a tener la bomba auxiliar del líquido refrigerante, porque si cometemos el error de colocar las mangueras de manera incorrecta, lo que vamos a causar es un incremento en la temperatura del vehículo. Y bueno, pues con esta imagen quiero que ustedes se den cuenta de todos los componentes que tienen que ver con el correcto funcionamiento de la carcasa o de los termostatos que MT Thompson produce. Básicamente, el funcionamiento de la carcasa me va a permitir un correcto funcionamiento de la válvula de la calefacción, el enfriamiento hacia la transmisión, el enfriamiento hacia el radiador que se encuentra en el múltiple de admisión, me va a permitir tener un buen funcionamiento de la bomba de agua, me va a permitir que los dos termostatos trabajen de manera óptima. De la misma manera me va a permitir que el sentido del flujo de líquido refrigerante sea captado por los sensores de temperatura que se encuentran tanto en el radiador como en el bloque de motor, y también pues garantiza el correcto funcionamiento de una bomba auxiliar. Y bueno, pues hasta aquí este video, espero que haya sido de su agrado, y estando siempre pendiente a las novedades que tenemos en el sitio web de MT Thompson. Y bueno, pues hasta la próxima. MT Thompson.